Angie Méndez, Gladys y Víctor Violeta, por favor. Una petita de favor. Y hemos vuelto con el streaming del Campeonato Gallego Florete Femenino M20 cuartos de final.
Joder, zorra, de la madre. Aquí es mala idea, Yago. Aquí, en la esquina. Es que esta vez, es que el Su paz, hemos tenido problemas, pero hemos vuelto. ¿Tienes ganas de ponerte esta foto? la mejor foto del mundo.
salón de 16 de febrero de 2020, en la pista 6, David Carlos, Ferrol, Rodrigo García de Ferrol. Pista 6, árbitro Salvador Fernández. En la pista 4, Jorge Bermúdez de Ferrol, Álvaro Vázquez, Merolino, de Julio Vázquez. En la pista 4, árbitro Manel Díaz. En la pista 2, Pablo Regueiro de Ferrol, Mario de Castro de Ferrol. Pablo Regueiro, Mario de Castro en la pista 2, árbitro Galia. En la pista 8, Martín Álvarez de Lorido, Rodrigo López de Toros. Martín Álvarez de Lorido, Rodrigo López de Toros, pista 8, árbitro Luis Díaz. En la pista 8, árbitro Andy Méndez. Hay un asalto allí, voy allí. ¿Seguro?
¿Qué? Sí, es eso lo que te he mandado. Te he mandado. Presentación de semifinalistas de florete femenino en la pista 1, con el número 4, Ney Carrera Coupero Pindoros. Presentación de semifinalistas de M20 en femenino. Con el número 3, Marta Dorena del Club Estíbano Vigo. Con el número 4, Daniela Blanco del Club Estíbano Vigo. Con el número 1, Beatriz González del Club Estíbano Vigo. Árbitros podéis reanudar, gracias. Marta Dorelle, del Olivo, y Daniela Blanco, del Olivo, pista 1. Árbitro Luis Díaz. Dorelle, Blanco, pista 1. Goretti Blanco. En la pista 3, Beatriz González y Ney Carrera. Pista 3, Beatriz González, del Olivo, Ney Carrera del Territorio. Árbitro Luis Díaz.
Carlos Martínez, en la pista 57, árbitros Lucía Díaz y José López. Vidal,
Espera, que no veo. En la pista, Germán Ferreiro de Centolos, Pablo Reguero de Centolos, Ferreiro Reguero, pista 6, árbitro Jiménez.
No, yo no me voy, yo eso no voy a cambiar.
Florete masculino en la pista 1. Marco Rascado, del Olivo, Martín Álvarez del Olivo. Rascado, Álvarez, pista 1. Árbitro Lucía. Florete masculino en la pista 3. David Franco, del Ferrol, Pablo González del Olivo. Franco González en la pista 3. Árbitro Moreno.
Florete femenino final en la pista 2, Beatriz González del Olivo, Daniela Blanco del Olivo, González Blanco, pista 2, Águeda Collado.
estoy enterando de los nombres. No, no anunciaron al final. Una duda, ¿esto es final? Que sí, que lo ponen. ¿Por qué nadie lo anunció? La final, ¿cómo era? Yo pensaba que iba a ser en pista 1, no en pista 2. Claro, fue lo que nos dijeron. Pero no habrá al final, puta madre. Vale. Árbitros, por favor, para el último de la competición, para hacer la presentación del florete masculino. En la pista 1, presentación de semifinalistas del florete masculino, con el número 4, Jorge Pergoni del Club Tres Almas de Ferrol. Con el número 3, Marco Rascado del Club Esgrima Olivo de Vigo. Con el número 2, Mauro González del Club Esgrima Olivo. Con el número 3, Germán Ferreiro de Pintoros. Árbitros, podéis reanudar la competición. Gracias. Chicos, un segundo. Venga, gracias.
Acaban de acabar las eliminatorias, las finales de Floret. No, hasta final. Sí, pero la final. Eran las semifinales, ahora será la final. Sí, hasta Y estamos esperando a que se produzca y después semifinales. Solo por España. Creo que sí, por. Oye, ¿qué tal se ve así? Espera, hostia. Ponle un lateral ya, pon un lateral. Lateral. El lateral hacer más. Vale, pesado. Aquí. Una cosa y comentarlo. Solo se le ha visto medio vídeo. Tranquilo, Jorge. Esa es. Pinta ahora, ¿vale? Defiéndete con las dos, con la mano y con las piernas, ¿eh? Pinta con las piernas. ¿Vale? Eso es. Ojo al metro, ¿eh? Ojo al metro.
ahí. No, no. Villa, la careta. Que meta la barbada para adentro, Jorge. Villa, la barbada de la careta, Villa. Eso está bien, Jorge. Jorge, atento a la contrarrespuesta, ¿eh? Tiene que ser indirecta la respuesta. Está buscando la contrarrespuesta, ¿sí o no? Que le revisen el florete, revisarle el florete, que tiene un botón o algo ahí. Madre mía, Jorge, ¿cómo está? Uy. Un pase después de la parada, Jorge. Ya lo sé, pero que lo sepa. ¡Ay! Venga ese pase, vamos. Ojo al metro, ¿eh? Sin miedo. ¡Eh! ¡Esa! ¡Bravo! Eso es, sin miedo. Cuando ataque sorprende. Está cagando ya, Marcos. Está cagando. ¡Uy! ¡Ey! Bien, bien, bien. La barbada. La tiene para afuera. ¡Ay! No gira, cierra bien. Villa, tiene la barbada para arriba, ¿eh? Es que creo que le tocaste en la barbada, ¿eh? Con la barbada para arriba. Eso no puede tenerlo para arriba. Ah, eso no puede estar así. Además es zurdo. Tío, que Mauro le deja la careta, ¿vale? Eso no puede tirar así. Atento al pase, Jorge. Atento al pase. Te estás poniendo muy bien. No tanto con el brazo. El que está buscando está contra respuesta. No pasa nada. Hay que presionar con las piernas, vamos. Está aquí. A mí no, ¿eh? Jorge, está muy bien, concentrado, ¿eh? Y con confianza cuando ataques, ¿eh? Así te puedes meter buscando la parada, ¿eh? Te metes en distancia parando. Eso es. ¡Eh! No pasa nada, no pasa nada. Carlos y yo. Como veas el vídeo, tienes una imagen preciosa. Va, venga, concentrado, va. Es a 15, Jorge, vamos, todos los tocados que podamos. 7-6, ¿no?
Aquí no, por favor. ¡Sigue! Tiempo. Oye, concéntrate, olvídate del árbitro. No pasa nada, esa es la acción, hay que hacerla. Estamos en la final de Florete entre Marco Rascado y Jorge Permuy. No hemos podido poner el micrófono hasta ahora. Veo está muy bonito el tocado ahora mismo de Jorge Permuy. Para recortar en un tocado la diferencia. Ahora sí. Pasamos ahora al tiempo de un minuto de descanso entre el primer periodo y el segundo. Luego me toca la semifinal o contra Y también están realizando ahora mismo. Bueno, como estaba comentando, además de las finales de la final de Florete, están realizando ahora mismo las eliminatorias de espada femenina, aunque repetimos caso, y acaban de finalizar las pools de espada masculina. Entonces, cuando finalicemos con la final de Florete femenino, de Florete masculino, pasaremos a las eliminatorias de espada femenina, que si no me equivoco, porque he entendido, están en cuartos, a pocos asaltos de empezar las semifinales. Y después algunas eliminatorias del masculino antes de grabar las finales. Intentaremos comentar alguna eliminatoria más o seguramente las finales. Y como siempre pedimos disculpas por cualquier posible problema con el sonido o con la imagen. No contamos con la mejor, con la confundimos a veces también con los nombres. Y bueno, intentaremos comentar tanto lo que hay de la final, aunque claro, somos espadistas ambos presentadores. Yo soy espadista. Entonces en de Florete no controlamos tanto. Y ya en espada podemos realizar un comentario mucho más elaborado de las acciones. Así que bueno, lo dejamos con el asalto. Que se acaba de igualar del todo Jorge Permuy. Que además Jorge eliminó a uno de los favoritos de la competición, a Germán, que venía bastante con el cartel de favorito. La verdad que sí. No te voy a mentir, si hubiera apostado por él, pero nadie quiso apostar conmigo. ¿Qué? Mierda. Hostia. Asaltos de cuarto de final, espada femenino M20. Pista 5. Árbitros, Sara Castro Dios, Elisa López López. Hemos tenido un problema con la conexión ahora de golpe, pedimos por disculpas. Vamos a intentar recuperarlo, estamos utilizando otra cámara que teníamos de repuesto, no se puede ver bien el asalto. Y bueno, ya parece que ya funciona otra vez. Así que volvemos otra vez a la transmisión normal. Ha habido remontada ahora por Jorge Permuy. No sabemos qué es lo que pasó con la conexión. Recordad, damos donaciones para conseguir material móvil. Y patrocinios. Igual al asalto. Espada femenino M20. Pista 3. Miramontes, árbitro Lucía. Y este es el que tocado de Jorge Permuy. Está muy igualado el asalto.
invierno. Intuyo. Once. Están teniendo problemas ahí con el marcador. Nos pasa. Sigue llevando la iniciativa Marco Rascado, como durante gran parte del asalto. Lleva la prioridad Marco Rascado y toca. ¿Qué tal va eso? Muy bueno. Toma la hoja y toca. Jorge Permuri igualando el asalto. Una final bastante equilibrada, la verdad. Me parece que iba a ser especialmente tensa. Le entró bien en tiempo, liberando su hoja. Muy buen tocado. Hubiera sido, si Goku hubiera tocado, Era tocado. habría sido tocado. Claro, sí. Si hubiese tocado Jorge Permuri, aunque hubieran tocado su tocado doble, sería tocado para él, ya que lleva la prioridad. Mucha tensión ahora. No estoy seguro si estamos en el último o en el segundo tiempo. Segundo. Segundo tiempo. Sí, lo es. Tocado en zona no válida. Tocado de brazo. Se pone Marcos a un tocado de la victoria, pero esto en florete no significa nada. Sí, significa que los jugadores 3 y otro 1. Al no haber tocado dobles, si ahora coge la prioridad Bermuri. Bueno, no está en batalla. Lo primero que hace es señalar la careta, y en esto con el entrenador. Y bueno, victoria para Marcos Rascado, que se lleva el torneo M20 del campeonato gallego M20 de florete de este año, masculino. Es un tirador joven, ¿no? Tío, estamos en el 20, ¿qué esperabas? Que fueran viejos. No, coño, pero no me suena de M20, me parece más un tirador de M17, la verdad. No lo sé, la verdad. En un M20. No estoy seguro de esa edad. También es que hay Solo muchos. tengo el nombre y el club, Sé tío, no que pidas más. creo que hay muchos tiradores que están hoy en un europeo. el teléfono de transmisión, ¿qué es lo que? Se ve la Bueno, realmente no nos se baja mucho, va perdiendo, se baja muchísimo. El punto G. ¿Quién está más duro? No, que está más duro de estar duro. A ver, de estar duro, no está. De ser sexy. ¿Sabes? Ahí ya es otra cosa. Una categoría de perder primero,
Perdón otra vez por el fallo en la conexión. Tenemos una wifi un poco, no la mejor wifi del mundo, pues la conexión a veces falla y perdemos conexión con la imagen durante unos escasos minutos. No sé si se escuchó antes, pero ahora vamos a pasar a la entrega de medallas, tanto de florete masculino como de florete femenino. ¿Presentación o entrega? Entrega, vale. Entrega de trofeo. Florete femenino menores de 20 años. Desde todo campeona gallega Beatriz González del Club Esgrima El Olivo.
No, veo aquí. Jorge, cambio. Cambio ya. Cambio de cámara ya. Bet 9. Jorge. Pablo no vale, la tocaste desde fuera de la silla.
reflejos. Sí, sí. Cuartos de final, España Massimino, M20, pista número 6, Jorge Pazó, Gómez, Adrián Vidal, Bercerrolos, Carlos Mateo. Muy bien, Guille, muy bien. Venga, Guille. 8-3, sí, señor. Ya dije que iba a ser tranquilo. Ahora Metro. Uy. ¡Ay! Guille, Guille. Aquí, continúalo aquí. No lo cambies, vamos. Sí. Venga, vamos, Guille. Vas muy bien. Es todo igual hasta ahora. España Massimino, M20, Ángel Álvarez, Jorge Pereira, pista número 5, Martín Brown, Lucía Codina. Alto. 13 metros, Guille. Mira dónde estás. Muy atento, vamos. ¡Ahí! Guille, nada, ¿vale? Su vuelta a la guardia. Nada, venga. Metro. ¡Eso es! Guille, espera un poquito a que venga para ir tú.
Metro. ¡Eso es! Venga, tocado, tocado. Atento ahora, ¿eh? Metro. Uy, está buena, ¿eh? Guille, se ha cambiado, ahora está con la mano arriba. Hace falta un hierro ahí, ¿vale? Venga, va. Metro. Guille, continúalo, continúalo, no te pares ahí a la mitad, acuérdate de la flecha, vamos. Metro. Guille, arriba, arriba con flecha, se acabó. Arriba con flecha, tío. Es lo mismo de antes, venga, vamos, ¿eh? ¡Eso! ¡Claro! Guille, son así, no te compliques, tío, vámonos. ¿Qué tiempo es? Muy atento. Arriba, ¡Esa! Guille, Muy bien. ya lo ves, cuando él sale un poquito, vas tú, toca. Muy bien. Fácil, sencillo, venga, vámonos. Aguántalo ahí. Y atento. Metro. ¡Ay! Se te cayó la punta arriba, ¿vale? 8 segundos, tranquilo. Poco a poco. Poco a poco, va. Hay que quedarse para recoger y la foto. No se asalto, hermano, fuori già. Va, Guille. Ánimo, Guille, va. Atento. Metro. Eso es, con calma, ¿vale? No te precipites. Era buena, ¿vale? Presiónalo un poco, era buena. Aguantándolo ahí, va. Metro.
Presentación de tiradoras espada femenina. 2 minutos, pista 1. Cuarta no te gana, mete una octava. Venga, pues subida, que se la tiene. Presentación de tiradoras espada femenina castellana. Con el número 1, Cristina Coruña, Elisa Martínez. Con el número 2, Anaí López. Con el número 3, Cristina Coruña, Sara Castro. Y con el número 4 de Tentoros, Andrea Miramontes. Las semifinales serán en la pista número 1, número 2, Elisa Martínez contra Andrea Miramontes y Sara Castro contra Nair López. Los árbitros de los encuentros serán en la pista número 1, Víctor, y en el número 2, José. Y seguir los combates. ¿Prefieres que se te vea el culo o la cara? Perfecto. Pues voy por aquí. ¿Os molesta lo suficiente o...? No, un poco más ahí para no ver nada. Perfecto, vale. No, te lo digo en serio, como quieras. Así, ¿vale? ¿Quieres relleno mi botella? Un poco así, un poco
poco más así. Más de ángulo, ahí estamos. Yo te traigo algo del bar, si quieres. Asaltos de cuartos de final de espada masculina de en la pista 6, árbitro Mateo Alonso, Ángel Tremón, Óscar Fernández. Pista 6, Tremón Fernández. Otra vez. Bueno, ahora vamos a pasar a comentar una de las primeras semifinales de espada femenino entre Andrea Miramontes y Elisa Martínez. Tocado doble, punto para ambas tiradoras. Se nos mete alguien delante de la cámara. Adri, cámara, ¿nos la mueves? Sí. ¿Qué? No, del todo. El sonido. Nunca dejes sin sonido. Ah, coño. Estás Un tema antes. sí, no estamos muteados ahora mismo. Bueno, 2-2, el asalto empieza bastante empatado entre ambas tiradoras, que se conocen mucho. Sí, tocado de Elisa, que Pero se ve como desganado ese tocado. ¿qué? Se ve como desganado. Ya, la verdad. Bastante calmado para lo que suele ser este asalto. Salto de cuartos de final, espada 4-2, amplía su ventaja Elisa. Santiago Franco, defensor, pista 5, árbitro el Monte Blanco. Estamos viendo la cámara para que se pueda ver mejor este salto. Este salto ya es un clásico. Tocado saliendo en flecha de la tiradora del Club Esgrima La Coruña. Consigue recortar distancias a Miramontes. Busca recuperar esa diferencia y lo consigue Elisa con un tocado. Fueron momentos de cama, estoy buscando un ángulo desde el cual poder ver bien el asalto, pero entre el árbitro se mueve y tal, es muy difícil. 7-1. Amplía la diferencia la tiradora del CEC. Intenta un ataque a la línea baja, pero con pocas ganas, la verdad. Está dando todo el peso del asalto. Elisa por ahí, sale en flecha, acción hacia abajo. Y no vale el tocado porque ya había superado a su rival cuando ha tocado. Pero sigue dando la iniciativa a Elisa. Tocado después del alto, pero va a haber amarilla si no me equivoco. Por dársela
por dar a la espalda, tarjeta amarilla para la tiradora de Tech, pero el tocado no es válido, no cuenta porque se ha dado después de que el árbitro diera el alto. Sigue provocando Elisa la acción. Tocado doble. Atacó Elisa. Pero contraatacó al mismo tiempo Miramontes, asegurándose también ella un tocado para sí, aunque la distancia se mantiene de 4 a 1 minuto del final del primer tiempo. La rompió a Elisa ahí en esta acción Andrea Miramontes, que no creo que se esperase a Elisa, que tal y como está yendo el asalto, en la que era ella la que estaba llevando el peso ofensivo, no se esperó esta salida directa de la tiradora coruñesa. Mala salida en flecha de la tiradora coruñesa. No ha sido el marcador. Y muy buena defensa de Miramontes. Que se ve ahora al final del primer tiempo con fuerzas otra vez, como para empezar a llevar ella el peso ofensivo. Pero parece que no, están tentándose ahora mismo. Parece que ambas quieren esperar a que acabe el primer tiempo. No, tío, me estoy poniendo aquí. Así. Parece que ahora la que presiona va a ser un poco... Bueno, están en estático, pero no deja llevar la presión. Bueno, estoy dando... Sí, ya. La que está dando la presión es Andrea Miramontes, aunque Elisa parece que no está muy por la labor de dejarle. Muy buena defensa de Andrea Miramontes ante una acción seguida de Elisa. La otra semifinal entre Sara y Nair también parece que está muy equilibrada. Un 5-4 para tiradoras en cabeza. Tocado el cuerpo a cuerpo de Elisa. Tocado el pie de Elisa, muy bueno, que se arriesgó bastante.
derecha de Elisa y muy buena defensa de Andrea Miramontes. Debe tocar Andrea Miramontes. Tocado doble. Tocado Andrea Miramontes casi seguro. No lo sabemos, pero sí. Puede ser la flecha de Elisa. Tocado doble. Este se pone un tocado de acaba el asalto. Quinte 12. Asalto para Elisa. Y en la nota semifinal, 11-9 para la tirada santiaguesa. Sara Castro contra Nair López. (10-11). Recupera distancias Nair. Tocado doble, 13-11. Si no me equivoco, no sí, 13-11. Me tapa el cartel, va a estar sobre un 12 un 13. Están a ir presionando. No, era un 12-11. 13-11. Nair le está presionando ahora. ¿13-12? Sí, 13-12. (14-13). Tocado doble y Sara Castro se clasifica para la final contra su compañera de equipo Elisa Martínez. Acabaremos ahora la final de espada femenino en unos minutos.
Comenzamos la final de espada femenina M20 en la pista 1. Elisa Martínez, Sara Castro, árbitro Angie Méndez. Vamos, Sara. Ya que están todos de ese lado, ¿dónde está yo el tuyo? Veo los favoritismos, Ya veo. Elisa, no tienes tan buen culo. Es madrileña, es de Madrid, que no soy nadie. Mamma, che fate? Vamos, Sara.
Se habla con Bea. Bueno, estamos ahora con la final de espada masculina, Dios mío, de espada femenina, M20, entre las tiradoras del CEC, Sara Castro y Elisa Martínez. Ahora mismo Elisa lleva una ventaja de 3 tocados, con un 5-8 a su favor. Son dos muy buenas amigas las que están compitiendo ahora entre ellas. Es una tira interesante, pero eso tanto da, ya que están dando todos el máximo, para intentar llevarse la medalla de oro del campeonato gallego de espada M20. Después pasaremos, si no me equivoco, a las semifinales de espada masculino. Este tiene tiradores, sí. Y buen tocado, la verdad. La presentación de las semifinales, que grabaremos una, o si nos da tiempo a las dos, pero no creo. Y después la final, y sería todo por hoy. Espera. Vamos, Sara. Tú puedes, Sara. Final del asalto con un 10-15 para la tiradora del CEC. Acaba el asalto, se dan a las dos amigas. Presentación de tiradores de espada masculina en la pista número 1. Y directamente la estación de espada masculina. Con el número 1, Ángel Primo del Club Esgrima Coruña. Número 2, Cian Franco, del Toro. Número 3, Ángel Temó, ¿quién? Adrián Vila. Hoy. No me jodas que me equivoco, lo he puesto mal. Es que no sé, como cada vez que... Ah, no, lo clavé. ¿Cuánto tira me queda? 58.
Lo que sí, el cartel ese no estaba medio. Pues quítalo. No, da igual. Pero tío, cuando estamos ahí. Estamos en las semifinales de espada masculino. Además, esta semifinal ya sucedió también en M17, si no me equivoco. No sé si fue en semifinales con cortos, pero este enfrentamiento sí. Con victoria de Adrián Vidal, el tirador de frontones, sobre Ángel Temú, el tirador del FEC. Parece que Ángel viene con ganas de revancha. Se ve mucho más incisivo que en el asalto anterior. Muy buen tocado de Ángel Temú. El asalto anterior se pasó mucho en la ofensiva de Ángel, muy incisivo y atacando mucho. Y Adrián hizo una defensa impresionante. ¡Qué buena flecha, madre mía! Perdón por la salida, pero ha sido precioso, ha sido directa, un topazo de tocado. ¡Otra pedazo de fuerza del tirador de Pentocos! Está saliendo muy rápido y pillándole con la guardia mal colocado en tiempo para hacer una parada. Muy buen tocado ahí de Ángel Temú.
se le ve con ganas a Temón. Muy buena presión que intentó defenderse ahí Adrián, pero siguió abriendo la guardia. Presiona mucho. Tocado fuera. Reconoce el tirador del Ceco, del Centolos. Perdón. Muy noble por su parte. ¡Uf! Muy buena parada. Escapó hacia afuera el tirador de Centolos, evitando así. Muy buen tocado. Ángel Temó está en modo asesino. Quiere ganar este asalto y por la vía directa. Madre. Creo que llevo ya hace un tiempo comentando asaltos y ya he visto sobre todo una evolución del tirador coruñés en los últimos años, desde que era pequeño. Y nunca lo había visto con tanta hambre de asalto, de querer acabar el asalto ya, de ir a por él. Y bien, hizo bastante bien, la verdad, tal y como el otro asalto. Hizo muy bien Adrián en la defensa, por esas salidas rápidas que tiene, o con mucha puntería para tocar. Ahora no lo veo con tanta, no puntería, sino con tanto acierto en las acciones. Segundo tiempo del asalto. Está ahí provocando. Oh, muy bonita la acción, muy bonita, porque yo creo que ahí Adrián pensó que lo tenía ya controlada la hoja de Ángel, y muy bien salió. Más Ángel se está gustando, parece. Y está atacando sin piedad ahora mismo. Está atacando sin piedad y con muy buen criterio, la verdad. O sea, esa especie de... ¡Uf! ¡Qué buena! Lanza la acción. Qué bonito. Qué bonito. Está muy fuerte ahora mismo Ángel. Está preparando muy bien las acciones y cuando se lanza por todas y sin darle opciones. Me da pena porque Adrián había hecho unos saltos muy buenos, increíbles. Smash, una vez. Y ahora en la otra semifinal, estamos grabando la semifinal, pero ya no podemos poner el marcador para esto, para poder que nos dé tiempo. Y después vamos a grabar ahora la final.
¿Puedes mover un pelín? La cámara. Sí, sí, claro. No, pero para quitar la pista. Sí, voy. Jorge. Ponlo. Sí. Te da tiempo de sobra. Sigue siendo una semifinal, tío.
¿Qué? Ahora está bien, ¿no? ¿Desamplía tú? ¿Ahora? Ah, me muevo. Empezamos con la final de espada masculina M20 entre Gianfranco y Ángel Temo. Con Ángel Temo ya vimos asalto antes y Gianfranco derrotó a Jorge Pereira. El Temo está llevando la delantera. Venía con mucha fuerza Ángel del asalto anterior, es capaz de mantener ese ritmo. Es un ritmo muy alto, o sea, es difícil mantenerlo. No sé qué ha pasado ahí. Además que antes contra Adrián, sí creo que era Adrián, tenía la ventaja de la altura, pero aquí esta ventaja la pierde. Pero bueno, parece que mantiene la tensión en el asalto. Por lo menos en un principio está entrando con una intensidad muy similar a la del asalto anterior. Ahora también ese tema de que consiga mantener las fuerzas, porque él ya de una competición antes tocaba doble. Mira, que Gianfranco no, Gianfranco es la primera competición que tira hoy, la primera y única, entonces se encuentra con muchas más fuerzas. Uf, muy buena acción ahí defensiva de Xian, que lo tocó por muy poco. Intercambio de ataques ahí. ¡Oh! Muy buen tocado de Gianfranco. Perdón, que debería haber estado a punto sin querer. No, estoy no. Tocado después de alto, entonces no vale. Falló ahí Ángel Temo y no falló Xian. Tocado para Gianfranco. Sí. Y ahí ganan el cuerpo a cuerpo. Tocado doble. Mantiene su ventaja de un tocado Gianfranco. Seis, 4. Amplía su ventaja Gianfranco.
Tocado fue después del alto, por eso. El punto. Tocado fue después del alto, por eso no vale, por eso se rebaja. Se pone 3 tocados por encima, Sean Franco. Parece que ese arreón de fuerza inicial que tenía Ángel Temó lo ha perdido. Bueno, me recorta un tocado. Tocado doble. Bueno, lo que ocurrió antes es que se le ha puesto una amarilla a... Perdón, voy a poner varios tocados directamente a Gianfranco. Se paró un segundo el asalto y Ángel tomó, o sea, sin que vieran alto, pidió alto. O hizo el gesto que pedía alto, eso es lo que él entiende que hizo. Pero, claro, él se detuvo el asalto sin que el árbitro haya dado alto. Entonces, eso es amarilla. Es lo que el árbitro ha decidido. Vamos, lo que yo he entendido. Estaba intentando arreglar con ese marcador y tampoco me he dado cuenta bien de qué era lo que estaba pasando. Vuelve a hacer con puertas del descanso Ángel Temó. Con eso un solo tocado de diferencia. Ahí lanza una ofensiva Xian que paró bien, pero no. Puede ser cuerpo a cuerpo, yo no doy el alto. Yo doy el alto. En guardia. ¿Listos? Adelante.
Guardia. Listos. Adelante. Bueno, ha terminado el asalto, ganador Sian Franco, y ahora grabamos la entrega de medallas y acabar la competición. Ángel, tío.
Ana. Entregue, Víctor.
Bueno, y hasta aquí todo, terminamos con la retransmisión, ha sido un placer y nos vemos en la siguiente, en el campeonato de espada de abril. Chao.